Juan capítulo 14, versículo 12 al 15 dice así. De cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, como les he adelantado, hoy día vamos a continuar viendo lo que hemos dejado pendiente la semana pasada. La semana pasada, por la gracia de Dios, hemos podido ver el versículo 12 y hemos hablado acerca de las obras del creyente. Jesucristo dice, aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y aún más grandes. Hemos visto esto la semana pasada. Y lo que hemos dejado pendiente para el día de hoy, hermanos, es hablar acerca de la oración y del amor de los creyentes. Y hoy día vamos a ver estas dos cosas, el tema del amor y de la oración de los creyentes. Ahora, como saben, hermanos, estamos en un contexto en el cual los discípulos están pasando momentos de aflicción. Eso, hermanos, lo voy a repetir varias veces el día de hoy porque es necesario que ustedes tengan eso en mente para que puedan comprender el peso de las palabras de Jesucristo, porque las circunstancias en las que están, hermanos, es una circunstancia especial y es por eso que Jesucristo quiere instruirlos de la manera que estamos viendo. Pero en medio de la aflicción, hermanos, Jesucristo quiere que sus discípulos entiendan de que ellos no están solos. Siempre que hablo de la oración, siempre se me viene a la mente algo que escuché del pastor Joel Vicky, que específicamente es algo que su padre le dijo. Algunos deben conocer al pastor Joel Vicky, es un pastor del Seminario Puritano en Estados Unidos. Y él dice que un día le preguntó a su padre lo siguiente: ¿qué es lo que nos diferencia con los incrédulos? ¿Qué diferencia tiene un creyente con un incrédulo? Ahora, si bien hay muchas diferencias, pero una de las diferencias que su padre le dijo que tenemos es de que el creyente siempre tiene a quien acudir. El creyente siempre tiene a quien acudir, hasta en los peores momentos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver eso. Vamos a ver de que en medio de la aflicción y el sufrimiento, Jesucristo les va a dar confianza a sus discípulos porque ellos tienen a quien acudir todo el tiempo en oración. Y así también, hermanos, el día de hoy vamos a hablar del amor. Del amor. Hoy día vamos a hablar del amor y cómo se manifiesta el amor del creyente hacia Cristo. Ahora, como les dije la semana pasada, estos pasajes, hermanos, son difíciles de interpretar. Y sinceramente, mucha gente los ha malinterpretado terriblemente. La semana pasada hemos hablado de eso, acerca de las mayores obras de las que Jesucristo nos enseñó en el versículo 12. Pero lo mismo pasa específicamente, hermanos, con los versículos que nos tocan el día de hoy, versículo 13 al 15. Pero vamos a comenzar viendo el tema de la oración. Y en el tema de la oración, como ya les he mencionado, lamentablemente estos versículos, si son mal interpretados, podrían llevarnos a tener conclusiones las cuales Dios no quiere que nosotros tengamos. Escucha una vez más, hermanos, los versículos 13 al versículo 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo, hermano, claramente aquí está hablando acerca de la oración. Ahora, una vez más, hermano, te ruego, como ya te dije, que traigamos a nuestra mente el contexto en el que estos discípulos se encuentran. Están en un momento de mucha aflicción, están en un momento de mucha confusión, están en un momento de mucha debilidad. Y Jesucristo, hermano, les va a decir en medio de estas dificultades, en medio de estos conflictos, que todavía se iban a poner peor porque Jesucristo está a unas horas de ser apresado y asesinado. Jesucristo les dice a sus discípulos: muchachos, todavía hay esperanza. La obra va a continuar, como hemos visto la semana pasada en el versículo 12, y ahora Jesucristo les va a decir, y ustedes siempre tienen a quien recurrir, como les he mencionado en la introducción de esta exposición. Jesucristo les va a decir, ustedes siempre van a poder orar y acercarse al Padre en confianza gracias a mí. Y esto, hermano, es muy importante porque si hay algo que Dios requiere de nosotros y que tú necesitas en medio de las aflicciones, ¿es qué? Es orar, es buscar al Señor, es buscar al Padre. Y tú vas a encontrar esto a lo largo de toda la Escritura.
Y hermanos, esto también es muy importante si lo relacionamos específicamente con lo que hemos visto en el versículo 12 la semana pasada. Jesucristo una vez más le dijo a estos discípulos, ustedes van a continuar la obra. Es más, van a hacer incluso mayores obras que las que han visto. Hemos hablado de eso ya la semana pasada y hemos visto a qué se refiere Jesucristo cuando habla de estas mayores obras. Pero hermano, hay algo que también hemos hablado la semana pasada y es de que estas obras no iban a ser hechas específicamente por las capacidades o talentos de estos hombres. Porque como estamos viendo, estos hombres realmente son muy débiles. Estos hombres, como Jesucristo mismo les va a decir en Lucas capítulo 24, eran tardos para escuchar y entender todas las cosas que la Escritura claramente había revelado. Pero a pesar de que eran tardos, a pesar de que eran débiles, hermano, todas estas obras iban a ser ¿por qué? Porque hemos creído en Él, iban a ser hechas por la fe en Cristo y iban a ser hechas, como hemos visto terminando el versículo 12, porque Cristo va al Padre y como vamos a ver el día de hoy, Jesucristo está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, la obra que Jesucristo quiere que su iglesia cumpla va a cumplirse. Es posible. ¿Por qué? Porque Cristo está de nuestro lado, porque nosotros al orar tenemos a nuestro sumo sacerdote intercediendo por nuestro bien. Entonces, hermano, podemos estar completamente seguros de que la obra va a continuar, porque Dios está con nosotros. Y Jesucristo, hermano, quiere que sus discípulos entiendan esto. Sí, la obra va a ser muy difícil, sí, la obra va a ser muy complicada. Las cosas, como vamos a ver ya en el capítulo 15 y en el capítulo 16, Jesucristo les va a decir, ustedes van a sufrir mucha oposición. Tanta oposición que incluso en algún momento los gobernantes van a creer que están sirviendo a Dios cuando los maten. Jesucristo les va a decir eso. Pero en medio de la gran obra que ellos iban a hacer, en medio de todas esas complicaciones, Jesucristo les dice, ustedes tengan confianza en que yo estoy a su lado y yo estoy intercediendo por ustedes ante el Padre. Por eso todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré. Ahora en un momento vamos a identificar de manera más plena qué es a lo que Jesucristo se refiere con esas palabras. Pero de manera general, hermanos, creo que tú y yo podemos entender esto, de que Jesucristo los está guiando a los discípulos a que tengan una vida de dependencia en la oración, de que ellos pueden buscar a Dios con confianza y no solamente buscarlo, sino de que ellos dependen de estas oraciones. Todo lo que pidieren en mi nombre al Padre, yo lo haré. Todo lo que pidieren en mi nombre al Padre, hermanos, es una forma de expresar de que estos discípulos dependían de la oración y de la oración efectiva hecha en el nombre de Jesucristo para cumplir todo lo que Dios les había llamado a cumplir. Y en este punto, hermanos, quiero hacerles notar algo no voy a poder hacerlo de manera muy profunda, pero sí quiero hacerles notar, hermanos, lo importante de la oración. Y como dije, hermano, este es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento difícil, un momento complicado. Estamos en un momento en el que Jesucristo los está guiando a sus discípulos a entender de que ellos tienen una gran obra que realizar. Y en medio de todo esto, Jesucristo les va a decir, oren. En medio de todo esto, Jesucristo les va a decir, ustedes oren con confianza. Y hermanos, si hay algo que tú vas a encontrar a lo largo de toda la Escritura, es la importancia de la oración. Es la importancia de la oración. Hace un tiempo me tocó dar una charla sobre el tema de la oración y algo vino a mi mente que me llamó la atención. Y es de que, imagínate, hermano, qué es lo que hubiera pasado en el jardín del Edén si Adán y Eva, cuando estaban siendo tentados por la serpiente, ellos hubieran orado, ellos hubieran clamado a Dios, ellos hubieran rogado por su ayuda, por su protección. Probablemente, hermano, no estaríamos en las circunstancias que ahora estamos después de la caída. Es por eso que Jesucristo mismo nos va a mandar a orar más adelante, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Si eso hubiera hecho Adán y Eva, hermanos, no estaríamos en estas circunstancias, en este mundo caído el día de hoy. Pero a pesar de eso, hermanos, y esas conjeturas que quizás podemos hacer sobre el tema de Adán y Eva, la verdad es de que la Biblia, como ya les dije, hermanos, nos muestra claramente la importancia de la oración. Y la oración, lamentablemente, en nuestra época sí es una de las prácticas cristianas más despreciadas en muchos casos o abusadas en otros casos, como vamos a ver más adelante.
Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, vamos a encontrarnos una y otra vez con personas orando. Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué crees que Dios va a salvar a Lot y a su familia? Yo te digo, ¿por qué? Porque Abraham intercedió por esto. Porque Abraham oró. Abraham le pidió a Dios. Abraham le pidió a Dios que tenga compasión de su familia. Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 32, 33, Dios le dice a Moisés, sabes, estoy harto de este pueblo y lo voy a destruir, porque es un pueblo incrédulo, duro de cerviz, es un pueblo que a pesar de que Dios los había rescatado de Egipto, se querían volver a Egipto, y Dios le dice a Moisés, sabes, voy a destruir este pueblo, y voy a hacer un nuevo pueblo de ti. ¿Por qué crees que Dios no destruye ese pueblo? Si tú lees los pasajes que te acabo de mencionar, vas a encontrar de que Moisés oró. Moisés oró. Ahora quiero guiar los hermanos a un pasaje que es muy importante y para mí uno de los más relevantes cuando hablamos de la oración y está en Ezequiel capítulo 22. Por favor, si pueden ir conmigo a ese pasaje. Ezequiel capítulo 22. Este para mí, sinceramente, es uno de los pasajes más importantes sobre la oración. Ahora yo sé que tenemos muchos pasajes sobre la oración, incluso predicados, enseñados por Jesucristo mismo, por el apóstol Pablo, pero este pasaje, hermanos, realmente es muy sorprendente. Escucha lo que dice Ezequiel capítulo 22 y voy a dar lectura desde el versículo 23 hasta el versículo 31. ¿Por qué voy a dar lectura de toda esta sección? Porque, hermano, desde el versículo 23 hasta el versículo 29, Dios nos va a presentar la situación del pueblo. Y la situación del pueblo, hermano, es desesperada. Es un pueblo que realmente está andando mal. Vamos a leer ahora estos versículos, hermano, y te ruego que tú tomes en cuenta esto. Lo que Ezequiel nos va a decir, lo que Dios nos va a decir a través de Ezequiel, es de que la religión estaba mal. La política estaba mal. El pueblo en general estaba mal. Y luego Dios nos va a decir qué es lo que está buscando para que las cosas cambien. Escucha lo que dice Ezequiel 22, versículo 23 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Escucha cuál es la situación, hermano. Y este pasaje literalmente comienza en el versículo 24 diciéndonos de que el furor está sobre este pueblo, la ira de Dios está sobre este pueblo. ¿Y por qué? Porque, hermano, la religión se había corrompido completamente. Los sacerdotes, aquellos que deberían dirigir a las personas hacia Dios, aquellos que debían dirigir la religión, estaban más bien abusando de las personas, aprovechándose de las personas, quebrando la ley de Dios, no distinguiendo, como dice este pasaje, entre lo santo y lo impuro. Ahora escucha que continúa diciendo, versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Entonces la religión está mal, la religión está completamente corrompida, pero también la política, el gobierno. Los príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces tenían un gobierno el cual estaba abusando, esclavizando al pueblo, con violencia los estaban sometiendo y por ganancias injustas. Escucha eso. No muy lejano, hermano, a lo que muchas veces pasamos en nuestros días. Versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces, tenemos los profetas que deberían haber estado enseñando la palabra, y en lugar de enseñar la palabra, estaban enseñando cosas que Dios nunca había dicho. Y ahora escucha. Versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Entonces, si tú escuchas este pasaje, hermano, lo estudias más adelante, vas a encontrar eso.
Dios dice, la situación de este pueblo es realmente deplorable. Los sacerdotes, los profetas no están cumpliendo sus labores, sino más bien todo lo contrario. Los príncipes no están cumpliendo sus labores, sino todo lo contrario. Y por ende, el pueblo en el versículo 29 está completamente corrompido. Ahora, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Ahora, antes de darte la esperanza, hermano, déjame darte un poco de lo que está a punto de pasar. Por esta situación, Dios le ha dicho ya al pueblo de Israel, yo los voy a destruir. Yo voy a mandar naciones que van a ser los asirios y luego los babilonios y los van a destruir y los van a llevar esclavizados a una nación que no es la suya. Entonces Dios ya les ha advertido, hermano, que toda esta maldad, todo este pecado, toda esta corrupción va a ser castigada y el pueblo y la nación va a ser destruida. Y hermano, escucha pero lo que Dios dice en el versículo 30, que es la esperanza para que esto no suceda, más bien para que las cosas cambien. Versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Escucha lo que dice. Busqué un hombre que esté trabajando, eso es lo que significa, haciendo vallado, y que esté, escucha lo que dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Un hombre el cual se pare entre Dios y el pueblo y clame misericordia, y ore, y le ruegue a Dios, porque no los castigue. Dios dice, estoy buscando un hombre que esté haciendo eso. Uno, que esté cumpliendo eso. Y ahora lo más triste en este versículo es esto. Escucha lo que dice, y no lo hallé. No lo hallé. Dice un hombre que estuviera orando, un hombre que estuviera clamando por la nación, un hombre que se estuviera poniendo entre Dios y el pueblo, en favor del pueblo. Y Dios dice, no lo hallé. No hay, ni uno solo. Es por eso que ahora escucha el versículo 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermano, es porque Dios no halló un hombre trabajando y orando que dice, los destruí completo, los voy a destruir. Toda mi ira va a caer sobre ellos. Y cayó. Te animo a leer y a estudiar, hermano, lo que sucedió en la época del cautiverio babilónico. Realmente fue muy, muy grave. Algunas características de lo que sucedió en aquel momento, tú puedes leer después Isaías capítulo 13. Y fue un momento muy, muy complicado, en el cual toda la nación sufrió, el templo fue destruido, las murallas fueron destruidas y los israelitas fueron dispersados en naciones extranjeras. Y Dios, hermano, dice, si hubiera habido un hombre que esté clamando en favor de este pueblo, yo los hubiera perdonado. Si hubiera habido uno. Esto, hermano, es bastante fuerte cuando luego tú lees 2 Crónicas 7. Porque en 2 Crónicas 7 no vamos a hacer eso ahora por temas de tiempo. Hermano, Dios, antes de que pase todo esto, antes de que el pueblo se corrompa, antes de que suceda todo lo que hemos leído acá, Dios le dice al pueblo, 2 Crónicas 7, versículo 14, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere y me buscare, yo voy a sanar su tierra y voy a perdonar sus pecados. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo cuando Salomón estaba como rey. Cuando las cosas supuestamente estaban bien, Dios le dijo al pueblo, si mi pueblo se humilla ante mí, me busca, se arrepiente de sus pecados, yo voy a sanar su tierra, voy a perdonar su maldad. Y luego tú avanzas y llegas a Ezequiel y Dios dice, no hay ni uno que realmente me esté buscando, ni uno que realmente esté humillado delante de mí, y por lo tanto los voy a consumir con mi ira. No, este es uno de los pasajes que nos muestra cuán importante es la oración. Y como hemos visto, hermano, la semana pasada, los apóstoles están en un momento en el cual Jesucristo les está mostrando cuán grande va a ser la obra que ellos van a hacer. Literalmente, hermanos, ellos iban a tener la responsabilidad de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y como vamos a ver en el libro de Hechos, cuando lo estudiemos, ellos iban a trastornar el mundo entero.
Pero hermanos, ellos no lo iban a hacer por sus propias fuerzas, ellos lo iban a hacer en dependencia de la oración. Es por eso que en medio de la obra que Jesucristo les da a estos hombres, Jesucristo les dice, ustedes oren. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En el libro de Hechos nosotros encontramos de que gracias a Dios, los discípulos más adelante van a entender cuán importante es esto. En el capítulo 6 del libro de Hechos, la iglesia, hermanos, está pasando un pequeño conflicto porque resulta de que había muchas viudas en la iglesia y que no estaban siendo bien atendidas, no estaban siendo bien cuidadas. Y van a ir, los hermanos de la iglesia se van a reunir, algunos van a murmurar y van a ir a quejarse a los apóstoles y les van a decir, ¿por qué nadie está atendiendo a las viudas? Más o menos ustedes hagan algo por las viudas. ¿Sabes qué van a decir los apóstoles? Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. Hermano, porque la oración, por la gracia de Dios y por la enseñanza de Jesucristo acá, iba a tener una preeminencia sumamente grande en sus vidas. Hermano, ¿era importante cuidar de las viudas? Sí, era importante cuidar de las viudas. Por eso la iglesia lo va a hacer y van a escoger diáconos para que hagan eso. Pero los apóstoles van a decir, sabes, nosotros no podemos dejar nuestra responsabilidad en la oración y la palabra. No podemos dejar de hacer eso. Y esto, hermano, es ¿por qué? Porque ellos van a entender lo que Jesucristo quiere que tú y yo también entendamos en este pasaje, y es de que la obra va a continuar, pero la obra continúa, hermano, porque Dios obre a través de nosotros, en nosotros. Porque Dios, hermano, haga las cosas. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces, si Dios, hermano, es el que hace, ¿a quién es al que deberíamos estar rogando constantemente? En medio de la aflicción, rogándole porque estemos firmes, porque nos mantengamos firmes en la fe hasta el final. En medio de los problemas, rogándole porque la obra avance y no se detenga y no sea estorbada. ¿A quién, hermanos, deberíamos estar acercándonos para esto? Y Jesucristo, hermano, en medio de esto, por eso les dice a sus discípulos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Jesucristo quiere que tengan confianza de que ellos siempre tienen a quien recurrir y de que ellos dependen de un Dios que los va a escuchar. Los va a escuchar. ¿Por qué? Porque el Hijo está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, lamentablemente el día de hoy, hermanos, como ya les dije, la oración es una de las prácticas cristianas muchas veces muy despreciada. La gente no ora, no ora. La gente, hermanos, muchas veces ora cuando las cosas se ponen muy mal, recién oran. Creo que eso es algo equivocado. Está bien que oremos, pero creo que debería ser algo normal en nosotros orar. El apóstol Pablo nos va a decir, oren sin cesar, oren en todo tiempo. La oración, como algunos autores han dicho, debería ser para el cristiano como respirar, como todo el tiempo, estar respirando, buscando al Señor. Y Jesucristo, hermano, quiere que los discípulos tengan acá esta confianza. Ahora, la oración, hermano, pero también en nuestra época ha sido abusada, ya ha sido distorsionada de tal manera, y hoy día tenemos que hablar de esto, que la gente cree que orar es reclamar. La gente cree que orar es exigir. La gente cree que orar es decretar. ¿Ya han escuchado eso ustedes, hermano? Prende cualquier canal cristiano en Bolivia y vas a encontrar pastores, supuestos pastores, orando así. Decretamos que esto pase, exigimos que esto pase, proclamamos, reclamamos. Hermano, y ahora tenemos que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque este versículo, como les he mencionado, es complicado de entender. Si no lo interpretamos bien, puede llevarnos a esas prácticas. Porque escucha lo que Cristo dice una vez más. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si tú lees eso, hermano, de manera superficial, y no nos ponemos a analizar como vamos a hacer el día de hoy, tú podrías creer eso. De que entonces ahora todo lo que yo pido se tiene que cumplir. Es por eso que la gente se acerca a Dios, como dije, a exigirle, porque tú me has prometido, me tienes que dar. Ahora, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Déjenme preguntarles esto a todos ustedes. ¿A cuántos de ustedes, hermano,
¿Cuántos de ustedes han recibido todo lo que han pedido en oración? Todo. ¿Cuántos? Nadie. ¿Sí? Ahora ponte a pensar, y esto es algo que he hecho la semana pasada también, porque creo que los cristianos tenemos que empezar a pensar. Hermano, a ver, yo mismo no he recibido siempre todo lo que pido al Padre. Y siempre ponemos el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué está pasando? Porque Cristo me dice acá, todo lo que pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué está pasando, hermano? O Cristo me está mintiendo acá, porque no es verdad que todas mis oraciones se cumplen, o tú y yo estamos malinterpretando este pasaje. Obviamente es lo segundo, ¿verdad? Obviamente tiene que ser lo segundo. Así que déjenme, hermanos, ayudarles a interpretar este pasaje correctamente. Uno, como ya les he mencionado, tú y yo sabemos de que no todas nuestras oraciones se cumplen. Eso sabemos, es obvio. Incluso de esos pastores, hermano, que andan decretando y proclamando y reclamando, igual no se les cumple. ¿Cuántos pastores, hermano, en 2020 se han parado a decir, decretamos que el COVID se para, sí, ya no hay más? ¿Y qué ha pasado? Un año de cuarentenas, más de un año a veces en algunos lugares, y ha seguido igual. Entonces ni a ellos se les cumple todo. El apóstol Pablo, hermano, nos dice, 2 Corintios capítulo 12, él oró y Dios, ¿qué le dijo? No. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Pablo dice, yo he orado 3 veces y el Señor me ha dicho, no, bástate en mi gracia. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Cristo dice acá, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, ¿qué significa, hermano, esto? ¿Qué es lo que significa esto? Claramente no se cumplen todas nuestras oraciones. Claramente Dios no responde de manera positiva a todas nuestras oraciones. Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo acá? Lo primero, hermano, que tenemos que tomar en cuenta es esto. Jesucristo dice, y todo lo que pidiereis al Padre, escucha esto. Y esto es, hermano, algo que el día de hoy tenemos que pensar, meditar, examinar. Todo lo que pidiereis, esto, hermanos, perdón que vuelva a repetirlo, pero es que es muy importante. Jesucristo no dice, todo lo que pidiereis al Padre se hará. No dice eso. Jesucristo dice, y este es el detalle, hermano, para interpretar bien este versículo. Jesucristo dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Ese, hermano, es un detalle que va a cambiar la forma en la que creemos y pensamos sobre la oración y nos va a ayudar a no malinterpretar este versículo. Porque otra cosa, hermanos, sería que Jesucristo nos dijera lo que ya les he mencionado. Todo lo que pidiereis se hará. Si Jesucristo nos dijera eso, tendríamos problemas. O tal vez no, tal vez todo lo que pidiéramos se haría. Pero Jesucristo no nos dice eso. Jesucristo nos dice, todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, lo haré. Ahora, ¿qué significa entonces, hermano, esto de en mi nombre? Lo siento, hermano, pero no significa de que siempre que oramos, al final digamos en el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermano, está bien que hagamos eso. Está bien que hagamos eso. Pero algunos lo hacemos como una vana repetición. Y no sé si has leído el Padre Nuestro. Jesucristo, justo antes de enseñarnos a orar en el Padre Nuestro, Él dice, no hagan vanas repeticiones. Entonces, por si acaso, orar en el nombre de Jesús, hermano, no es simplemente decir cuando oramos en el nombre de Jesús. No es, hermano, no es simplemente decir esas palabras. Hermano, el nombre de Jesús no es como un conjuro para conseguir cosas. No es así. Y mucha gente, incluso entre los cristianos, lo utilizan así. Si digo en el nombre de Jesús, entonces se me va a cumplir. Hermano, no es de esa manera. Ahora, con eso no les estoy diciendo, hermanos, de que cuando oremos no digamos en el nombre de Jesús. Digamos eso, hermano. Pero hagámoslo con entendimiento. Hagámoslo entendiendo qué significa decir en el nombre de Jesús. Y déjame explicarte qué es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Primero, orar en el nombre de Jesús, hermano, es entender de que si nos podemos acercar a Dios es por Cristo, no por nosotros.
Hermano, escucha una vez más. Orar en el nombre de Jesús es entender de que si nos podemos acercar a Dios, no es por nosotros, es por Cristo. ¿Qué es lo que Jesucristo, hermano, nos acaba de enseñar en este capítulo? Déjame leerte una vez más el versículo 6. Jesús les dijo, yo soy, ¿qué dijo? El camino, yo soy la verdad y la vida. Escucha lo que dice. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, eso Jesucristo nos acaba de enseñar. Acabamos de ver eso hace algunas semanas. Y esto está muy relacionado con el tema de orar al Padre en el nombre de Cristo. Orar al Padre en el nombre de Cristo, hermano, en primer lugar significa de que tú y yo entendemos de que si nos podemos acercar al Padre, es gracias a quién? A Cristo, no es gracias a ti. Hermano, ¿cuál es nuestra condición sin Cristo? Somos muertos en delitos y pecados, merecedores de la ira de Dios. La Biblia nos dice, hermano, de que sin Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, somos enemigos de Dios. Hermano, no tenemos derecho a acercarnos a Dios. Si tú lees después Proverbios capítulo 15, vas a encontrar de que Salomón va a decir, ¿sabes? Dios abomina incluso las oraciones de aquellos de los impíos. Porque hermano, imagínate a tu peor enemigo que te odia y quiere hacerte desaparecer, pero cuando necesita dinero te busca. ¿Eso, hermano, te daría placer o te daría asco que alguien haga eso contigo? Que te odia, no te quiere. Pero cuando necesita algún favor, ahí te viene a tocar la puerta. Hermano, eso es lo que hacen todas las personas que no conocen a Cristo. Odian a Dios, no quieren a Dios, rechazan su ley, rechazan su palabra. Pero cuando las cosas se ponen mal lo buscan. Dios abomina eso, odia eso. Pero, hermano, las cosas cambian cuando estamos en Cristo. Porque por Cristo, hermano, todos nuestros pecados son perdonados. Porque por Cristo, hermano, toda mi maldad es cubierta. Porque por Cristo, hermano, toda la condena que yo merecía ha sido solucionada, ha sido pagada. Porque por Cristo, hermano, la Biblia nos dice, Romanos capítulo 5, versículo 1, ahora tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos. Por Cristo, hermano, este mismo evangelio que nos dijo en el capítulo 1, versículo 12, de que por Cristo, hermano, ahora podemos tener el derecho de ser hijos de Dios. Y todo eso, hermano, es por Cristo. Entonces, orar en el nombre de Cristo, hermano, significa que tú entiendas de que si te estás acercando a Dios no es por ti, no es por tus méritos, no es por cuán guapo eres, no es por cuán inteligente eres, no es por cuántas cosas buenas has hecho. No, es solamente, hermano, por Jesucristo. Porque Él ha hecho todo para hacer la paz entre tú y Dios. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, escucha lo que va a decir el autor de Hebreos. Y va a ser algo, hermano, como hemos visto la semana pasada en el libro de Hebreos, algunas cosas relacionadas con lo que hemos estudiado. Va a ser algo muy parecido a lo que les estoy enseñando ahora a partir del Evangelio de Juan. Porque el autor de Hebreos, hermano, nos va a mostrar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego nos va a decir, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero no por ti, sino por Cristo. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hermano, que estas palabras se relacionen con lo que hemos visto en Juan. ¿Te acuerdas? Cristo dice, yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escucha esto, hermano. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 14? Los apóstoles están débiles, están confundidos, están pasando momentos difíciles. Y Cristo les dice, yo voy al Padre. Y todo lo que piden al Padre en mi nombre, yo voy a pedirle al Padre y Él va a escucharlos. El autor de Hebreos nos dice, escucha, Él sí se compadece de nuestras debilidades. Y Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí el autor de Hebreos nos presenta a Cristo como nuestro sumo sacerdote.
aquel que se ha presentado delante de Dios con el pago absoluto por todos tus pecados, como aquel que intercede entre Dios y el hombre. Como Pablo va a decir, 1 Timoteo capítulo 2, como el único mediador entre Dios y el hombre. Y ahora escucha el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Escucha lo que dice? Entonces, como tenemos a Cristo intercediendo por nosotros, como tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote que ha presentado el sacrificio último por nuestros pecados para que podamos ser perdonados y estar en paz con Dios, ahora acerquémonos. Hermano, es eso lo que significa orar en el nombre de Cristo. Dios, si yo me estoy acercando a ti en oración, si yo tengo el privilegio de poder acercarme al Dios creador de toda la tierra, al Dios infinito, eterno, justo, santo, no es por mí, es por Cristo que me acerco a ti. Es por su obra que yo me acerco a ti. Es porque Cristo ha perdonado mis pecados. Es porque Cristo me ha limpiado. Es porque Cristo me ha justificado. Entonces me acerco a ti. No es eso lo que significa acercarse a orar a Dios en el nombre de Cristo. Es por Cristo que nos acercamos a Él. Incluso, hermano, tú vas a encontrar de que en el Antiguo Testamento las personas oraban en cierta manera de la forma en la que les estoy mostrando. Obviamente no van a usar el nombre de Cristo porque todavía no tenían la revelación completa de Jesucristo. Pero, por ejemplo, escucha, hermano, la forma en la que Daniel va a orar. Daniel 9, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos. Escucha bien esto. Y esto, hermano, es lo que he querido mostrarles sobre el nombre de Cristo cuando oramos. Es exactamente lo que Daniel va a decir acá. Escucha, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Escucha lo que dice. Daniel está orando y le dice a Dios, ¿sabes, Dios? No nos estamos acercando a ti para rogarte confiando en nuestra justicia, en nuestros méritos. Sino, escucha lo que va a continuar diciendo, sino en tus muchas misericordias. En el Nuevo Testamento, hermano, ¿dónde es que conocemos la misericordia de Dios? En Cristo. En Cristo. Y como te muestro, hermano, incluso en el Antiguo Testamento, tú ya encuentras verdaderos siervos de Dios orando así. Y hermano, Daniel era un gran siervo de Dios, ¿o no? ¿Viste cómo se enfrentó a los leones, a Nabucodonosor, cómo fue fiel a Dios? Pero aún así, él no va a decir, yo me acerco a ti, Dios, porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo leo mi Biblia, porque yo voy a la iglesia, porque soy bueno. No. Daniel, hermano, va a decir, por tu misericordia. Y hermano, orar en el nombre de Cristo significa eso. Yo me acerco a Dios, yo me acerco a ti por Cristo. Yo no me merezco acercarme a ti, pero Cristo me ha justificado. Y Él es el que, por Él me puedo acercar a ti. Hermano, esto es muy importante y sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles. Hay cristianos, hermano, que lamentablemente al no entender esto, pecan, se equivocan, yerran y dicen, ay no, ¿cómo voy a orar? Hermano, no entendiste el Evangelio. No entendiste el Evangelio. Porque tú no oras por cuán bueno eres, tú oras porque Cristo ha hecho la paz entre Dios y tú, ¿o no? Pero hay cristianos, hermanos, que no entienden esto y todavía siguen con el concepto católico romano y de otras falsas religiones en las cuales si Dios me acepta es por cuán bueno soy, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice, hermano, nadie llega al Padre si no es por quién, por Cristo. Entonces, hermanos, ¿sabes? Cuando pecamos más bien, creo que es un momento propicio en el que necesitamos orar. Y yo, hermano, aunque haya pecado, aunque haya caído, puedo acercarme a Dios, porque Cristo es mi sumo sacerdote, por Él. Y Dios me va a escuchar, porque no me estoy acercando por mis méritos. Si fuera por mis méritos, no me tendría que escuchar nunca.
Ah, pero me estoy acercando en los méritos de Cristo. Ah, entonces Dios sí, Él sí puede escucharme y Él me va a escuchar. Y hermano, orar en el nombre de Cristo significa eso. Significa acercarme a Dios teniendo en cuenta de que el que me da el derecho de acercarme a Él es Cristo. En tu nombre yo me acerco a ti, Señor. Es por Cristo, en el nombre de Cristo, que yo elevo mis oraciones. Y hermano, tú puedes estar seguro de que si tú te acercas a Dios de esa manera, Él siempre nos escucha. Porque Él no va a rechazar a su Hijo. Y si te rechazara a ti, tendría que rechazar a su Hijo, porque yo estoy viniendo en el nombre de tu Hijo, no en mi propio nombre, no en en mi propia virtud, en mi propia justicia, en mis propios méritos, no, sino por quién es tu Hijo. Hermano, ahora aquí, entre paréntesis, hermano, quiero confrontar algo. No necesitamos orar a vírgenes, no necesitamos orar a santos, no necesitamos más intermediarios, hermano. Jesucristo dice acá, que ore en mi nombre. El Padre lo va a escuchar y sus oraciones van a ser escuchadas y van a ser respondidas. El que ore en mi nombre, hermano, no necesitamos más. No necesitamos. Y la Iglesia Católica lamentablemente pervierte, oculta este tipo de versículos y lleva a las personas a perder su tiempo orándole a vírgenes, orándole a santos. He escuchado de gente que le ora a sus parientes muertos para que ellos intercedan por Dios. Escucha, qué perversión. Tenemos a Cristo pudiendo interceder por nosotros. ¿Para qué necesito que mi abuelito interceda por mí? No necesito y no estoy despreciando a mi abuelito, hermano. Pero comparado con Cristo, hermano, ¿quién quieres que interceda por ti? Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo, hermano, dice, oren en mi nombre. Y mi Padre los va a oír. Pero aquí, hermano, también tenemos que tocar otro punto. Como les dije, orar en el nombre de Cristo tiene que ver con acercarme a Dios por Cristo, no por mis méritos, no por mis obras, no por mi justicia, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Pero en segundo lugar, hermano, y aquí está algo clave para que no te, te resientas o creas que Dios te está fallando cuando no responda positivamente a tus oraciones. Porque orar en el nombre de Cristo, hermano, también significa orar buscando su voluntad. Así que este versículo, hermano, no significa de que ahora tienes una cuenta abierta ahí para pedir lo que se te dé la gana. No significa eso. No puede significar eso. Orar en el nombre de Cristo, hermano, también significa orar buscando su voluntad. ¿Por qué? Vayan conmigo, hermanos, no en la Biblia, sino en sus mentes, a cómo eran las cosas, hermanos, en la antigüedad. En la antigüedad, hermano, las personas estaban acostumbradas a ver esto. Había emperadores, había soldados, ¿verdad? Y un emperador podía mandar a un soldado y decirle a tal soldado, sabes, quiero que vayas a tal región y me traigas, no sé, un caballo o lo que quieras, ¿sí? Y entonces ese soldado iba al lugar y decía, yo vengo en el nombre de quién? De mi emperador, de mi rey, a exigir y cumplir lo que él quiere. Hermano, eso es algo que tú y yo no tenemos en cuenta cuando interpretamos estos versículos. ¿Cuándo se escribió esto, hermano? Hace 2000 años. Hoy día lo interpretamos como si fueran conjuros mágicos. Así es como la gente interpreta decir el nombre de Jesús, pero en aquella época no era así. En aquella época, hermano, venir en el nombre de alguien era, estoy viniendo para cumplir la voluntad del que me mandó. Estoy viniendo a cumplir los propósitos del que me mandó. Como les he mencionado, eso veías constantemente en el mundo antiguo. Soldados enviados por un superior, un emperador o un gobernador. Y entonces ellos venían, yo vengo en el nombre de mi gobernador, a cumplir lo que me ha mandado mi gobernador, a exigir lo que él quiere. Entonces, hermano, por si acaso orar en el nombre de Cristo significa, estamos viniendo, nos acercamos a ti, Dios, buscando tu voluntad. Buscando que se cumpla la voluntad de tu Hijo. Eso es lo que estamos buscando. Es por eso, hermanos, que hemos leído hace un momento el pasaje en 1 Samuel 17. ¿Te acuerdas cómo David se presenta delante de Goliat?
Dice, yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿A cumplir qué, hermano? David estaba buscando cumplir la voluntad de Dios. Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra y David estaba buscando que Dios sea glorificado. Eso vamos a hablar en un momento. No quería que este incircunciso ande blasfemando el nombre de su Dios. Y él se va a acercar a Goliat y le va a decir eso. Yo vengo en el nombre de mi Dios a cumplir su voluntad y para su gloria. Ten eso en mente para lo que vamos a ver en un momento. Pero hermano, orar en el nombre de Cristo significa eso. Estoy viniendo a pedirte, Señor, que la voluntad de mi Señor Cristo se cumpla. Yo quiero pedirte y rogarte por lo que Él quiere. Hermano, Cristo mismo nos enseñó a orar así, ¿o no? Vayan conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 2. Cristo mismo oró así. Perdón, nos enseñó a orar así. Lucas capítulo 11, versículo 2, el Padre Nuestro, también lo puedes encontrar en el Evangelio de Mateo. Pero escucha, hermano, lo que Jesucristo le va a decir a sus discípulos. Y sus discípulos le van a decir, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué dice, hermano? Sabemos eso, hermanos. Cristo nos enseñó a orar así. Ahora ponte, hermano, en las sandalias de los apóstoles, a los cuales Cristo ya les enseñó a orar. Ellos, hermano, no hubieran interpretado lo que estamos viendo en Juan capítulo 14 como, ok, Cristo nos está dando una tarjeta de crédito con la que podemos pedir lo que sea. No, Cristo ya nos enseñó a orar, que tenemos que buscar su voluntad. Acercarnos a Dios en tu nombre, claro, lo que significa es, lo que quiero es que se cumpla la voluntad de mi Señor. Hermano, Jesucristo mismo oró así. Y yo no entiendo a la gente, hermano, que ora de una manera distinta, porque ni Cristo oró como oran en nuestra época. Ya he mencionado, hermano, esta gente que anda diciendo, reclamamos, proclamamos, decretamos. He escuchado una vez una pastora decirle a Dios, no vamos a recibir un no por respuesta. Imagínate eso. Ni Cristo oró así. Escucha lo que dice Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Escucha estas palabras. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la de quién? La tuya. Pero el día de hoy, hermano, la gente agarra Juan capítulo 14, versículo 13 para decir, ahora podemos pedir lo que querramos, cuando querramos, Dios me lo va a cumplir. Entonces, quiero un mejor auto, quiero una mejor casa, quiero que me prosperes y me lo tienes que dar. No, están blasfemando. Eso es blasfemia. Esa forma de acercarse a Dios, hermano, es blasfemar su nombre. No, eso no es orar en el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo es yo me acerco a ti por tu Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo por mí y buscando su voluntad. Pidiéndote que se cumpla su voluntad. Hermano, escucha lo que va a decir Santiago. Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Escucha esto. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No, en ningún momento este versículo significa ahora pide lo que se te dé la gana. No. Más bien, la Biblia misma nos va a decir, muchas veces piden y no reciben. ¿Por qué? Porque están pensando de manera egoísta. Y orar en el nombre de Cristo significa, hermano, tener presente y como centro a Cristo, su voluntad, lo que Él quiere. Escucha, hermano, cómo Juan, el apóstol Juan, que nos escribió este evangelio, va a interpretar las palabras que acabamos de leer. Escucha, vayan conmigo, y sí vayan conmigo ahora a este pasaje. Primera Juan capítulo 5, versículo 14. Escucha, hermano, cómo el mismo apóstol Juan va a interpretar lo que Jesucristo les enseñó en Juan 14. Y estas palabras, hermanos, son del mismo que nos escribió el Evangelio. El mismo apóstol Juan que escuchó a Cristo enseñarles esto. Escucha lo que va a decir Juan. Primera Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hermano, y remarca este versículo, memorízatelo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y hermano, si has leído bien Juan 14, versículo 13, como les dije, Cristo quiere que sus discípulos tengan confianza al orar. No estamos negando eso.
Y por eso Juan acá dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿te acuerdas? Jesucristo les dice, si ustedes pidieran algo en mi nombre, escucha lo que continúa diciendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, es eso a lo que Jesucristo se refiere. Yo te puedo asegurar de que todas nuestras oraciones que están de acuerdo a su voluntad, Él las cumple. Todas. Ni una sola pasa sin cumplirse. Todas. Ahora, hermano, a veces en la voluntad de Dios están cosas que tú no entiendes. ¿Te acuerdas lo que hemos visto en Juan capítulo 9 con el ciego de nacimiento? ¿Quién es el que quiso que ese hombre nazca ciego? Dios. Eso dijo Cristo. Este hombre está ciego para la gloria de Dios. Entonces, a veces, hermano, dentro de la voluntad de Dios están cosas que tú no entiendes. ¿Por qué? Pero esta es la confianza que tenemos, que todo lo que le pedimos, si está en su voluntad, Él nos oye. Y hermano, orar en el nombre de Cristo significa eso. Yo me voy a acercar a ti, Señor. Yo me voy a acercar a ti, Dios, buscando lo que mi Señor Cristo quiere. Y tal vez si Él quiere que sufra, que así sea, si es para su gloria. Y quizás Él quiere que pasemos algún momento difícil para aprender y madurar cosas. Si es para su gloria, que así sea. Y aquí, hermano, tenemos que avanzar en nuestro versículo también a algo que Jesucristo va a decirnos. Y es de cuál es el propósito de la oración. Escucha lo que va a decir Jesucristo, versículo 13. Vuelvan a Juan 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahora escucha esto. ¿Cuál es el propósito de la oración? El fin de la oración, hermano, no es complacer todos tus deseos. El fin de la oración es que Dios sea glorificado. Escucha lo que dice. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, el propósito de la oración es buscar su gloria. Su gloria. Acabamos de leer el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en el cielo o en la tierra. Tú sé glorificado, tú sé exaltado. Escucha cómo Jesucristo va a orar en Juan capítulo 17, versículo 1. Y este es Jesucristo orando. Jesucristo está a punto de ir a la cruz, hermano. Como ya hemos leído, Jesucristo en un momento le va a decir también a su Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Por qué Cristo le va a decir a su Padre que se haga tu voluntad? ¿Sabes por qué? Porque lo que a Cristo más le importaba es que su Padre sea glorificado. Es por eso que escucha cómo Jesucristo va a orar en Juan 17, versículo 1. Estas cosas os habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora había llegado, hermano? La hora de su muerte, la hora de su peor sufrimiento. Y escucha lo que Cristo va a decirle. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesucristo, hermano, en el peor de las circunstancias va a decir, glorifícate. Ahora ya hemos visto esto. Escucha una vez más Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Y escucha, hermano, este pasaje, lo hemos estudiado ya aquí en la iglesia. ¿Te acuerdas? Jesucristo está muy afligido por lo que viene. Está a punto de morir a unas cuantas horas. Y escucha lo que Cristo va a decir. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Escucha lo que Cristo dice. Mi alma está muy afligida. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Escucha la primera parte del versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. ¿Dónde estaba yendo Cristo, hermano? A la cruz. Y Cristo va a decir, ¿qué voy a pedir? ¿Que me salve? No, no, no. Si mi Padre va a ser glorificado a través de la cruz, a través de mi muerte, a través de mi peor sufrimiento, que así sea. Para eso he venido. Y hermano, yo te animo de que este es el corazón que tenemos que tener tú y yo cuando oramos. Sí podemos acercarnos a Dios con confianza por Cristo, porque Él nos ha adoptado gracias a Cristo y ya no somos enemigos. Y podemos acercarnos con nuestras peticiones, pero nuestras peticiones siempre tienen que estar sometidas, sujetas
a buscar su voluntad y a que Él sea glorificado. Hermano, ese es el pueblo que Dios quiere. Y es esa la forma en la que en el Antiguo Testamento incluso encontramos personas orando. Déjame mostrarte algunos pasajes que son bastante interesantes. Yo los voy a leer, hermanos, no los busquen, si quieren pueden anotarlos para verlos después más a fondo. Por temas de tiempo no los vamos a buscar juntos. Éxodo 32, versículo 11 al 12. Hermano, como les he mencionado al principio, Dios está a punto de destruir a todo el pueblo. Y ahora te ruego que escuches el argumento de Moisés para que Dios no destruya a este pueblo. Moisés, hermano, va a estar preocupado no tanto por el pueblo, sino por la gloria de Dios. Escucha lo que va a decir Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Escucha esto. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. El argumento de Moisés, hermano, acá es: ¿qué van a decir los egipcios de ti si destruyes a este pueblo? ¿Qué es lo que van a decir los egipcios de ti? ¿Van a decir de que eres un Dios que ha sacado un pueblo para luego destruirlo? Cuando tú estudias este pasaje, hermano, Moisés está preocupado por qué es lo que se va a decir de Dios. Está preocupado por la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar con la reputación de Dios? Y Dios, hermano, le va a decir: ok, los voy a perdonar. Escucha lo que encontramos en los Salmos, Salmo 79, versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, escucha esto, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Escucha al profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 21. No nos deseches por amor de tu nombre. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hermano, el énfasis está: Señor, por tu gloria, el amor a tu nombre, por quién eres tú. Escucha nuestras oraciones. Y son oraciones, hermano, de un pueblo que está buscando ¿qué? Que su Dios sea glorificado. Que su Dios, hermano, sea alabado, sea exaltado. Hermano, si entendiéramos esto en nuestros días, no tendríamos un montón de iglesias blasfemando cuando oran, literalmente. Blasfemando cuando oran. No tendríamos pastores diciéndole, mintiéndole a las personas de que tú puedes pedir lo que quieres. Y si no te cumples por tu falta de fe. No, no es por tu falta de fe. Tal vez porque no estás buscando la gloria de Dios. Tal vez porque no lo estás haciendo buscando la voluntad de Cristo. Tal vez es por eso, ¿no? Pero, hermano, es muy triste. Y la gente no sabe orar, pero Jesucristo nos está mostrando eso. Escucha, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, como ya hemos visto qué significa eso, lo haré. Obviamente. Si estamos acercándonos a Dios por Cristo, buscando su voluntad y pidiendo lo que Él quiere, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado. Este, hermano, es el propósito de la oración. Tú sé glorificado. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo aquí una vez más está repitiendo lo que nos acaba de decir, porque quiere que sus discípulos acérquense a Dios con confianza, pero háganlo en mi nombre y para la gloria de mi Padre. Háganlo así y acérquense con confianza. Y hermano, yo te puedo asegurar una vez más, lo que dice el versículo 14 es verdad. Cuando nos acercamos a Dios por Cristo, buscando su voluntad y para su gloria, Él nos oye. Él nos oye. Por eso dice el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, hermanos, Jesucristo en este pasaje no solamente quiere lidiar con la oración, también quiere lidiar con el amor. También quiere lidiar con el amor. Y ahora vamos a ver el versículo 15. Denme un poco más de tiempo, por favor, hermanos. Vamos a ver el versículo 15. Escucha lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí, hermano, Jesucristo está lidiando con el amor del cristiano. ¿Y cómo se manifiesta el amor de sus discípulos?
Por la obediencia, hermano, así se manifiesta. Ya sé que muchos hemos estado acostumbrados a que, ¿cómo le demuestro mi amor a Dios? Por cuánto canto el domingo. Hermano, está bien que cantes el domingo, también es un mandamiento que cantemos el domingo. Pero creo que no es el único mandamiento. ¿Cómo se manifiesta que yo realmente amo a Cristo? Jesucristo va a decir, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, hermano, el contexto una vez más le va a agregar peso a todo esto. Porque los discípulos están en un buen momento o en un mal momento. En un mal momento, hermano, están pasando momentos difíciles. ¿Los discípulos están afligidos? Sí. ¿Los discípulos están a punto de sufrir algo terrible? Sí. Y hermano, te digo esto, ¿por qué? Porque en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento, hermano, todavía se requiere que muestres tu amor a Cristo a través de la obediencia. Hay muchos hermanos, hay muchos cristianos que creen que cuando llega el sufrimiento, llega la aflicción y estoy pasando momentos difíciles, entonces, como que hay más flexibilidad tal vez para ya no obedecer algunas cosas, para no hacer esto, para no hacer aquello. Entonces, como estoy sufriendo esto, entonces hoy día no voy a ir a la iglesia, como si tuviera el derecho, ¿sí?, de desobedecer a Dios porque estoy sufriendo. Cristo, hermano, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, le dice a sus discípulos, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Y ahora esto, hermano, está también muy relacionado al tema de la oración. ¿Por qué? No vamos a profundizar tanto eso el día de hoy, pero escucha lo que va a decir el apóstol Juan, 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El apóstol Pedro va a decir a los esposos que tratan de manera torpe a sus esposas, sus oraciones, ¿qué pasa? Son estorbadas. Ahora, ¿por qué, hermano? Y quiero que me entiendas bien esto. No es porque Dios no te escuche, no es porque Dios no te quiera, no, porque ya hemos hablado de que es por Cristo que nos podemos acercar a Él, ¿verdad? Pero hermano, por Cristo Dios es nuestro Padre. Y todos los padres aquí presentes sabemos de que es muy diferente tener un hijo desobediente que nos pide cosas a tener un hijo obediente que nos pide cosas, ¿verdad? Y hermano, Dios como un padre, cuando ve hijos desobedientes, cuando ve hijos que no están caminando como deberían, hermano, no tiene por qué premiarlos, no tiene por qué recompensarlos, no tiene por qué hacer eso sería más bien maleducarlos, eso sería más bien mimarlos, ¿o no? Y hermano, Dios no hace eso. Y te ruego que tomes en cuenta esto, ¿por qué? Porque por algún motivo, yo sé que hay muchos autores que no han encontrado la conexión, pero hermano, el versículo 13, 14 está muy conectado con el versículo 15, es por eso que lo estamos viendo el día de hoy también. Porque junto con la oración, está bien, hermano, podemos orar, acercarnos a Dios con confianza, pero hermano, Dios requiere de ti y de mí que seamos hijos obedientes, que mostremos nuestro amor a Dios a través de la obediencia. Ahora, ¿cuál es la motivación de la obediencia cristiana? Esto, hermano, es fundamental en nuestra fe. ¿Cuál es la motivación de la obediencia cristiana? Todas las falsas religiones, hermano, te van a buscar que tú obedezcas, pero lo van a hacer a través de dos formas: el miedo o el interés egoísta. El miedo o el interés egoísta, ¿sí? Entonces, hay muchas falsas religiones, hermano, que obedece. ¿Por qué? Porque si no te vas a ir al infierno, ¿sí? Entonces, obedece, obedece, obedece. Si no, Cristo podría venir hoy día y te vas a quedar. Y te dan miedo, ¿sí? Y así te quieren forzar a obedecer. Hay otras religiones que te manipulan para obedecer. Entonces tú obedece y vas a recibir esto. Tú obedece y vas a tener esto, ¿sí? Hermano, nuestra religión no es así. La verdadera fe cristiana no es así. Dios no quiere, hermano, que obedezcas simplemente porque le tienes miedo al infierno. No quiere. Dios no quiere, hermano, que obedezcas simplemente porque te quieres ganar el cielo. No. La obediencia cristiana, hermano, ¿qué dice este versículo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera obediencia cristiana, hermano, es producto del amor a Cristo. Yo he conocido a Cristo, he visto cuánto ha hecho Él por mí.
cómo me ha rescatado de mi maldad, de mi pecado, de la condenación eterna, de cómo estaba yo perdiendo mi vida en este mundo, ciego y condenado. Y ahora lo amo por la obra que ha hecho. Y ese amor, hermano, se traduce en obediencia. Es por eso, hermano, que el cristiano obedece. No es por miedo al infierno, no es por miedo a qué dirá la gente, no es por miedo, no es porque me quiero yo ganar el cielo. Es por amor a Cristo, hermano. Dicho sea de paso, hermano, es por eso que yo no necesito estar de policía detrás de cada uno de ustedes. Hay pastores que actúan así. Entonces, por miedo a que me va a ver el pastor, ¿sí? Y hermano, si quieres obedecer porque te da miedo cómo te vaya a ver el pastor o lo que vaya a decir la iglesia, estás muy, muy mal. Porque aquí Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia nos va a decir, Deuteronomio capítulo 30, de que Dios nos da un nuevo corazón. ¿Sabes para qué? Para que le amemos. La Biblia nos va a decir después, Ezequiel 36, versículo 27, de que Dios nos da un nuevo corazón, nos da de su espíritu. ¿Sabes para qué? Para que ahora guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Hermano, Dios nos da una nueva vida a través de Cristo. ¿Para qué? Para que ahora lo amemos. Y ese amor, escucha bien esto, se manifiesta por la obediencia. ¿Obediencia perfecta? No, en un momento vamos a hablar de eso. No obediencia perfecta, pero en un caminar, hermano, constante, en el cual claramente se nota de que estamos buscando obedecerle en todo. Es por eso que Jesucristo, hermano, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la motivación de la obediencia cristiana? No es el miedo, no es el interés egoísta, es el amor. Y el amor, hermano, ahora, ¿cómo se evidencia? Por la obediencia. Como un autor dijo, el amor, hermano, hace. Si no, no es amor. ¿Sí? Escucha bien. El amor hace. El mismo apóstol Juan nos va a decir, 1 Juan capítulo 3, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. El verdadero amor, hermano, siempre hace, no solamente dice. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios le va a decir a Abraham, sacrifícame tu único hijo. ¿Y qué va a hacer Abraham, hermano? Ok, si tú me has pedido a mi hijo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y hermano, te ruego que tomes esto muy en cuenta, porque esta es una característica fundamental de los cristianos. Como he mencionado, la Biblia nos dice de que Dios nos da una nueva vida, un nuevo corazón para que le amemos, y Jesucristo nos dice acá, si le amamos, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar guardar sus mandamientos. Vamos a buscar guardar sus mandamientos, es lo normal, es lo normal. Más bien, lo completamente extraño es gente que se dice cristiana y no quiere guardar sus mandamientos. Es por eso que Jesucristo nos dijo en Mateo 18, si ves a tu hermano pecar, o sea que ha quebrado un mandamiento, ve y dile. Si no quiere cambiar, vayan entre varios. Si no quiere cambiar, díganle a la iglesia. Y si no quiere cambiar, vótenlo. ¿Por qué? Porque, hermano, el cristiano va a querer obedecer. Y si después de 1, 2, 3 reprensiones no quiere cambiar, es porque no es cristiano, es porque no ama a Cristo. Eso es obvio. Pero en nuestra época, hermanos, esto no sé, hay mucha gente que no entiende esto. No entiende esto. Y hermano, hay mucha gente en nuestra época que cree que la gracia de Cristo es, escucha bien, opuesta a la ley. Hay mucha gente que cree que el amor es opuesto a la ley. Aquí Jesucristo, hermano, nos está mostrando completamente lo contrario. Más bien el amor y la ley, hermano, en el Evangelio se relacionan de una manera íntima. Sí, hermano, nosotros no somos legalistas, no creemos que nos vamos a salvar por la ley, ¿verdad? Hermano, no, nos salvamos gracias a quién, a Cristo, ¿verdad? Pero ahora la ley no importa, ahora la ley la botamos a un lado, no, Cristo dice ahora por amor, guarda mi ley, guarda mis mandamientos. Hermano, nosotros no somos antinominianos como se conoce históricamente, gente que ha utilizado el Evangelio para hacer a un lado la ley. Entonces la ley ya no importa. La ley la votamos y vivamos como querramos. Santiago nos dice de que iban a venir falsos maestros. Judas nos dice que iban a venir falsos maestros que iban a convertir la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Hermano, hay mucha gente que hace eso. Y tú los escuchas diciendo esto.
tú ves cristianos, entre comillas, que los ves pecando, incluso iglesias, hermano, que los ves que están haciendo algo que va en contra de los mandamientos de Cristo, en contra de su palabra. ¿Y qué te dicen ellos? Dios conoce mi corazón. Dios conoce que yo lo amo. ¿Sí? Eso, hermano, es antinomianismo. Mi amor no tiene nada que ver con mi obediencia. Incluso tú vas a escuchar personas que tú las confrontas con su pecado y de manera descarada te van a decir, yo sé que igual Dios me ama. Sabes, el problema no es si Dios te ama, el problema es si tú amas a Cristo. Porque aquí Cristo dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Es por amor a Cristo, hermano. Una vez más, si tú has visto tu condición, estabas muerto en tus delitos y pecados. Cristo, el Hijo de Dios, escucha bien esto, se hace hombre para venir y morir por ti, para salvarte. ¿Sabes qué sería lo ilógico? Escucha, y hay mucha gente que vive así. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, perdido. Cristo, el Hijo de Dios, viene, se hace hombre para morir por mí, salvarme, rescatarme del infierno. Y ahora, gracias Cristo, pero yo voy a vivir a mi manera. Eso, hermano, es ridículo, es completamente absurdo. Lo normal y lo lógico es no, Cristo, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en mi camino al infierno, tú has venido a salvarme, te amo porque me has salvado, y ahora tú dirígeme. Tú manda, y yo obedezco. Porque ¿quién más podría guiarme por un mejor camino? ¿Yo? ¿Quién más podría guiarme por un mejor camino que mi Salvador? Esto, hermano, es completamente lógico, es lo razonable. Los que me aman, guarden mis mandamientos. Hermanos, sus mandamientos, el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 7, son santos, buenos y justos. Son para tu bien, para que no destruyas tu vida, tu familia, tu ministerio, tu nación. Y Cristo dice, ¿sabes? Para nosotros, y esto es muy importante, el apóstol Juan mismo va a decir esto en su epístola. Para nosotros los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos, hermano? Porque se hacen por amor. Porque se hacen, hermano, por amor. Porque yo amo a Cristo. Y eso hace, hermano, que no sea gravoso obedecer. Porque yo sé que estoy obedeciendo a aquel que ha dado su vida por mí y que está buscando lo mejor para mí. Entonces voy a obedecerle en lo que Él me mande. Y hermano, la Biblia tiene mandamientos para ti respecto a todo, por si acaso. Respecto a cómo hablas, cómo piensas. Respecto a lo que haces cuando trabajas. Respecto a cómo eres como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como madre, como padre. El tema que quieras. La Biblia tiene instrucción y mandamientos para ti. Y Cristo, hermano, te dice acá, si me amas, guarda mis mandamientos. Y eso, hermano, no es pesado hacer. No es pesado hacer. Déjame darte un ejemplo, hermano, que no se compara, pero probablemente muchos de ustedes lo van a entender. ¿Alguna vez estuviste de novio específicamente a los varones y quieres conquistar a la mujer que amas y quieres casarte con ella? ¿Qué no estás dispuesto a hacer? ¿Mm? Tu mamá, hermano, te mandaba a cargar unas bolsas, y no digo que no ames a tu mamá, pero no te gustaba mucho hacer eso al mercado y lo hacías quejándote. La mujer a la que amas te pide que cargues, a mí me tocaba cargar los equipos de mi suegro, y lo hacía con mucha felicidad, hermano, y tranquilo, y no me cansaba en nada. Es más, denme más. ¿Por qué, hermano? Porque amo. Es la verdad. Y cuando uno ama, no se siente pesado. Porque yo amo a Cristo, entonces el que me ama, guarda mis mandamientos. Y para terminar, hermano, vayan conmigo a 1 Juan capítulo 2, 4, porque te ruego que no juegues y te tomes muy en serio lo que acabamos de enseñar. Porque el apóstol Juan, hermano, va a ser muy fuerte y contundente respecto a esto. Como les dije, hermano, hay muchos cristianos que creen que tienen el derecho más bien ahora de ya no guardar los mandamientos. He conocido iglesias que les muestras mandamientos en la Biblia y dicen, Dios nos perdonará después. Primero,
Hermano, el apóstol Juan nos va a decir que, escucha, no somos perfectos, eso es verdad. Escucha 1 Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Escucha. Por si acaso, sí, el que me ama guarda mis mandamientos, pero la misma Biblia te dice, hermano, de que nadie logra guardarlos a perfección. Nadie logra eso. El apóstol Pablo, Romanos 7, va a decir, lo que quiero hacer, eso no hago, lo que aborrezco, eso hago. Entonces no estamos hablando aquí de perfección, por si acaso, ¿sí? Pero sí, hermano, de un estilo de vida. Por eso el apóstol Juan va a decir acá, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Es un mentiroso. Pero luego en esta misma epístola, el apóstol Pablo, Juan 3, versículo 8 al 10, va a hablar de los que practican el pecado. Hay personas que su estilo de vida es pecar, es quebrar los mandamientos. Y el apóstol Juan va a decir, esas personas son del diablo. Son del diablo. Porque hermano, el cristiano ama a Cristo y por ende va a buscar guardar sus mandamientos. Es por eso que ahora escucha lo que va a decir el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 4 y 5. El que dice, yo le conozco, y escucha bien hermano las palabras del apóstol, por favor. El que dice, yo le conozco, hermano, para amar a Cristo, ¿qué es necesario? Conocerle. Entonces, si alguien realmente ha conocido a Cristo, ¿qué va a pasar? Lo va a amar. Y si lo ama, va a guardar sus mandamientos. Y escucha el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que, hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso. Tú conoces a alguien que se llama cristiano y sabe, aquí esto Cristo me manda y no quiero hacerlo. Es un mentiroso. Porque si le conociera, una persona que realmente conoce a Cristo, hermano, lo va a amar. Y va a decir, Señor, lo que tú quieras. La Biblia dice que el que confiesa a Jesucristo como su Señor es salvo. ¿Qué significa mi Señor? Es mi dueño. Ahora yo le pertenezco. Tú manda y yo hago. Por eso el apóstol Juan va a ser muy fuerte con esto. Y va a decir, aquel que dice que le conoce y no quiere guardar sus mandamientos es un mentiroso. Y hermano, escucha, escucha. No, si hay alguien acá que está dudando de su salvación, no te estoy diciendo, ahora guarda sus mandamientos para ser salvo. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es tal vez no conoces a Cristo. Porque si le conocieras, lo amarías. Lo amarías. Y eso se traduciría en obediencia. Escucha el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El apóstol Juan, hermano, no nos está diciendo aquí que somos salvos por obedecer, no. El apóstol Juan, pero sí nos está diciendo acá que la obediencia es un fruto del amor de aquellos que han sido salvos. Escucha una vez más, la obediencia es el fruto del amor que se produce en aquellos que han sido salvos. Entonces no juegues con esto. Y déjame preguntarte, ¿amas a Cristo? ¿Amas? Y no me digas, no, sí, lo amo. No, no, no. Ponte a pensar cómo se está manifestando ese amor diariamente. Si realmente lo amas, hermano, vas a buscar serle fiel. Cuando Él diga, esto es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Ya está. El que me ama guarda mis mandamientos.